sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me toca el privilegio de orar, que hagamos una oración juntos, porque sabemos que hay hermanos que están pasando por diferentes necesidades. A mí me ha llegado la noticia de hermanos que han perdido un familiar, que están en enfermedad o que no tienen trabajo. Y yo creo que eso es motivo por el cual tú y yo hoy levantemos una oración a Dios. Amén. Bendito Dios eterno, en esta mañana, Señor, primeramente que nada yo te quiero dar las gracias. Quiero darte las gracias, amado Dios eterno, por la vida de cada uno de mis hermanos que el día de hoy pueden ver este video. Y Señor, también reconocemos que hay diferentes necesidades. Hay necesidades económicas, hay necesidades espirituales, hay necesidades emocionales, amado Dios. Y hoy yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran el día de hoy sin un trabajo. Hoy yo te pido que hables tú a su vida y que aún los dirijas a aquellos lugares donde van a obtener ese trabajo. Aun si ellos se presentan delante de ciertas personas, ellos puedan hallar gracia delante de ellos para que sean aceptados en el trabajo, amado Dios eterno. Pero también yo quiero reconocer que solamente tú eres el que provees, solamente, Señor, tú eres el que bendices aún en nuestra casa, el que multiplicas el alimento, amado Dios eterno. Y quiero reconocer tu fidelidad, Señor, porque aún a pesar de que muchas veces no hay ese trabajo, Señor, tú provees. Tú de una u otra manera haces llegar el alimento a la casa, Señor. Y hoy yo te pido también, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran en enfermedad. Hoy yo te pido, Dios, que seas tú quien estés tocando su cuerpo. Ahí donde quiera que ellos estén, Señor, cada parte de su cuerpo que sienten dolencia, que sienten malestar. Yo te pido, amado Dios eterno, que seas tú quien estés haciendo un milagro y que ellos aún puedan testificar de tu poder, Señor. Fortalece la salud de mis hermanos. Aún trae paz a su corazón, Señor. Trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que ellos puedan estar confiados en que tú eres el que tienes la última palabra, bendito Dios eterno. Asimismo, hoy oramos por nuestros hermanos que han tenido pérdida de algún familiar, Señor. Hoy pedimos que tu consuelo esté con ellos, que el consuelo de tu Espíritu Santo se haga manifiesto y que aún ellos puedan aprender a aceptar tu voluntad, amado Dios eterno, y dales la fuerza en este momento, Señor, que ellos están pasando por este valle. En el nombre poderoso de Jesús, hoy oro por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Hoy oramos por la iglesia, donde quiera que ellos se encuentren en este tiempo. Hoy pedimos que tu verdad, Señor, resplandezca en su vida. Hoy pedimos que en cada uno de ellos haya ese deseo de perseverar, que en cada uno de ellos haya esa lucha por alcanzar el agradarte cada día, bendito Dios eterno. Si hay hermanos que se encuentran desanimados, si hay personas, Señor, que ya no le encuentran sentido a la vida, hoy yo te pido que tu luz resplandezca ahí donde ellos están y que haya ese ánimo pronto para que ellos puedan continuar cada día de la vida que tú les permites tener, amado Dios, y que aún ellos puedan ver la vida de una manera diferente, Señor, como tú la ves, amado Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús,
En el nombre poderoso de Jesús, toca cada una de las familias, cada uno de los matrimonios, aún la relación entre los hijos y los padres, Señor. Trae esa restauración en las familias y levanta a cada una de las familias, Señor, que están presentes, que en ellos haya ese temor de ti, que en ellos haya ese interés de buscarte, que en ellos, Señor, haya ese anhelo por agradarte. Y que tú seas su prioridad sobre todas las cosas, Señor. Que sea tu voz la que ellos escuchen. Tu voz, Señor, la que ellos obedecen. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios, porque hasta este momento tú estás con nosotros. Hasta este momento nosotros hemos podido ver tu misericordia, tu fidelidad y tu amor hacia con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues yo les animo que si ustedes tienen alguna necesidad por la cual quieren que estemos orando en específico, escriban ahí un comentario, ¿verdad? El nombre de la persona o la familia y la situación que esté pasando, ya que nosotros estamos orando por ustedes. Sigan adelante y pues así mismo dejo el lugar a lo que sigue. Que Dios les bendiga. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Tú eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti
Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, oh Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh Jesús, a ti la gloria por siempre. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está
sé yo que en mi alma está, y solo quiero estar cerca de ti, oh Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar de santo. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar de santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo. Tanta gloria me asombra. Me asombras. Me asombras. Dios les bendiga, hermanos, un gusto el estar con ustedes, un privilegio en este domingo poderles compartir una palabra. Y el día de hoy vamos a ver un tema que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Es un tema que yo creo que es muy fundamental en nuestra vida, que nosotros podamos comprender lo importante que es el apegarnos a la palabra de Dios y sobre todo que busquemos siempre el hacer su voluntad. Pero necesitamos conocer la voluntad del Señor y toda está implícita en su palabra. Pero debemos de buscarle, rascarle, escudriñarle y aún ayunar, tener esos ejercicios espirituales para que ese interés que le ponemos en buscar a Dios, Él nos revele y nos entregue esos tesoros. Y quiero orar en este tiempo para que sea Dios el que nos hable como iglesia. Envío saludos a la iglesia, envío saludos a mis hermanos, hermanas. Les extrañamos mucho, les envío un abrazo y pronto creemos que nos vamos a ver. Nos estamos llevando a cabo, ¿verdad? Este tiempo en lo que han dicho las autoridades, el gobierno, y que no nos podemos reunir, pero debemos de ser obedientes. Pero mientras vamos a unirnos en espíritu, vamos a estar siempre gozosos en el Señor, sin quitar nuestra mirada de aquel que ha puesto fe en nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está fundamentada nuestra fe. Y la fe debe de ser fiel, ¿verdad? Al único Dios verdadero. Y te pido, hermano, que ahí me ayudes a orar. Vamos a orar juntos
para que el Espíritu Santo nos hable y aún nos entregue su palabra y que caiga en buena tierra, que es nuestro corazón. Cuando cae en buena tierra es porque va a dar su fruto. Y cuando da fruto es porque hemos sido transformados. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora reconozco que tú eres el Dios soberano y santo y que tú eres el que está sobre toda la iglesia alrededor del mundo, Señor. Ahora que nos estamos reuniendo por medio de esta transmisión en este hermoso domingo que es tu día, Señor, que tú lo creaste para poder alimentarnos, para buscarte, y no solamente este día, sino día con día podamos aún tener una comunión mejor contigo. Ayúdanos a entender tu palabra en este día, Señor. Revélala y permítenos vivirla, Señor. Como dice ahí tu palabra en Santiago, que tú quieres que seamos hacedores, mas no oidores. Permítenos hacerlo y buscarla, bendito Dios, con esa sed, con ese ánimo, bendito Dios, con esa necesidad que tenemos de buscarte. En el nombre de Jesús pedimos que seas tú el que nos ayudes en este tiempo. Gracias, Padre. Amén y amén. Y bueno, el día de hoy el tema que les quiero hablar le puse por título Cambiemos de mentalidad. Creo que tiempo atrás el pastor había tocado este tema acerca de cómo es que debemos de pensar, cómo es que debemos de desarrollarnos. Y yo lo quiero enfocar en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 17 al 24. Te pido que ahí en tu Biblia la abras en Efesios capítulo 4 del versículo 17 al 24. A eso vamos a tomarlo para esta enseñanza, esta predicación y que podamos ser transformados. Dice así la palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Vamos a leer solamente estos versículos. Y como te lo venía diciendo, nosotros debemos de tener una mentalidad apegada a la palabra. Y fíjate que en esta parte yo reflexionaba de este tema, de cómo nosotros debemos de cambiar nuestra mentalidad, cómo es que debemos de cambiar el chip que ya traemos, ¿verdad? El chip que ya traemos es el chip del pecado, el chip de lo que el mundo enseña, de lo que el mundo siempre está viviendo. Porque he visto que a lo largo de la vida de los seres humanos, y creo que todos lo sabemos, siempre se necesita una formación. Hay padres que están ahí con los hijos y les enseñan. Hay otros que sus papás no están y aprenden conforme se les da el entendimiento o lo que ven en otras personas. Pero un ser humano cuando nace, se le tiene que enseñar a comer, se le tiene que enseñar a caminar, a hablar, a expresar lo que siente. Pero también van pasando esas etapas y al pasar esas etapas vemos que va creciendo y va teniendo otras necesidades. Y esas necesidades son de educación, esas necesidades son de formación, de enseñarle cómo tomar decisiones, de cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, qué se debe de hacer para solucionar ciertos problemas. Entonces todo esto vemos que es una formación. Y el ser humano tiene esa necesidad de ser enseñado, de ser formado. Pero nosotros vemos que al ser formados, ¿quién es el que nos forma? Y normalmente el que te forma son tus padres, puede ser un maestro, puede ser un tutor, el que está a cargo de ti, como lo dice la palabra. ¿Quién era en el Antiguo Testamento, quién era el que cuidaba a los israelitas? Y dice ahí
Pablo en la carta a los romanos que sus ayos era la ley. La ley era la que los dirigía a que ellos tuvieran una vida correcta, la cual no pudieron lograr hacerlo, porque el propósito de la ley no es salvar, es mostrar lo que estás haciendo mal y señalarlo. Pero el que vino a salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos enseñados y somos formados de una u otra manera, está limitado a la persona que nos lo enseña. Porque las personas generación a generación, tiempo tras tiempo, adquieren experiencias, adquieren conocimientos, adquieren información de muchísimas cosas. Entonces, como aquí lo vemos, a sus discípulos el Señor Jesucristo los enseñó, pero les enseñó otras cosas que el mundo no enseña. Y esta es la gran diferencia de lo que ahorita vamos a estudiar. Porque cuando un hombre va adquiriendo esa información, esas experiencias, le va enseñando a sus hijos en un ejemplo de un padre. Le va enseñando a sus hijos cómo hacerle acá, cómo trabajar, cómo estudiar, bajo su entendimiento, bajo su experiencia, bajo la información que él recibió. Entonces es una formación limitada. Entonces a lo largo del tiempo el ser humano ha ido descubriendo muchísimas cosas, pero al irlas descubriendo te están llevando por un camino. Hoy en día vemos la tecnología que ya ha sobrepasado aún la mano de obra del hombre, porque ahora en las fábricas ya usan más máquinas, pero algo que nunca se va a poder cubrir es la inteligencia, la sensibilidad que un ser humano tiene. Entonces, hablando de las enseñanzas, nosotros debemos de ver que la palabra de Dios es también una enseñanza. La enseñanza, cuando la habla en las Sagradas Escrituras, está hablando de un camino. Cuando una persona estudia una carrera, cuando una persona estudia alguna especialidad, cuando una persona ha sido preparada desde el kinder, que es el preescolar, la primaria, y lleva un cierto proceso, va adquiriendo un conocimiento. Normalmente ese conocimiento está basado en lo que hay en la tierra humano, pero cuando tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que no es un conocimiento humano, sino es un conocimiento que sobrepasa aún la estructura que hay en el hombre. Entonces podemos ver que en la palabra nos va a enseñar de cierta manera un camino. Cuando les decía ahora de lo que es un camino, es cuando uno toma para llegar a un camino, es algo que se toma para llegar a un fin, a una meta, a un propósito. Entonces, cuando tú estudias algo, tienes un propósito que tú estás viendo por medio de tomar ese camino. El camino se llega a tomar por las decisiones o influencias que uno puede tener basado en las personas que nos rodean. Pero muchas veces he visto que hay hijos que estudian lo que sus padres les imponen. Y hay veces que ellos no quieren estudiar eso. Pero si algo nosotros debemos de ver, es que si vamos a estudiar algo, si nos vamos a preparar en ciertos estudios, si vamos a trabajar de algo, todo lo debemos de fundamentar en lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué? Porque la enseñanza que trae la palabra de Dios está hablando de una vida creada, mas no de lo que el hombre ha experimentado, sino aquí nos va a hablar de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué debemos de hacer en ese transcurso. Entonces es importante señalar que la palabra de Dios nos va a llevar en instructivo, porque es un instructivo para que tengamos una vida correcta, que hagamos las cosas como a nuestro Creador le agradan, porque Él nos creó con un propósito, Él nos creó con un sentido y Él nos creó para cumplir algo que Él quiere que cumplamos en esta tierra. Aunque muchos deciden no buscarlo, no hacerlo y toman su propio camino. Entonces, sabiendo esta parte, vamos a comenzar con el versículo 17, que dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí vemos que el apóstol Pablo está enseñando a sus discípulos y aún a la iglesia de Éfeso cómo es que deben de hacer las cosas. Pero aquí él está tomando esa autoridad
que Dios le había dado como apóstol para enseñarle a la iglesia lo que debe de hacer. Por eso está expresando esto. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, él está representando al Señor por medio de lo que el Señor le dijo que se tenía que hacer, porque Pablo era un hombre dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por Dios, dirigido por el Señor Jesucristo. Entonces, él al ser un hombre dirigido por Dios, lo que va a hacer va a enseñarles a las personas cómo es la manera que deben de vivir correctamente delante de él. Y esta enseñanza que Pablo les va a dar es la enseñanza que la misma Biblia, las mismas escrituras, cuando lo menciona el Señor Jesucristo y antes, cuando los profetas, cuando los patriarcas y aún todavía antes se enseñaba todo esto. Y todo esto que el Señor ya había marcado, que el hombre tenía que seguir, en algún momento se corrompió para que hicieran cada quien lo que quería, como lo vemos en la carta a los Romanos. Entonces, por eso Pablo está tomando esta autoridad para educar a la iglesia con los valores y sentidos espirituales de parte de Dios. Entonces, nosotros vemos que hay una cultura que es del cielo y hay una cultura que es basado en los valores de este mundo. Y tú sabes que lo que este mundo enseña son cuestiones apartadas de la verdad. Son cuestiones que solamente buscan sus placeres humanos, mas no lo que Dios quiere que nosotros como su creación hagamos. Entonces, Pablo les va a enseñar algo que les va a ayudar a trascender, pero es necesario que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Que dice que ya no andéis como los otros gentiles. La palabra gentil, estamos hablando que un gentil eran todas aquellas naciones que no eran judíos. La palabra gentil también la ocupa en el Nuevo, que se ocupa en el Nuevo Testamento, está hablando de personas que estaban opuestas a lo que los judíos habían sido enseñados. Entonces, de cierta manera, los gentiles eran personas que no estaban instruidas en lo mismo que los judíos. Por eso ellos no querían tener una relación con ellos, porque ellos tenían una línea. Por eso el Señor, nuestro Dios, escogió a este pueblo, que es el pueblo de Israel, para formarlo. Pero todas las demás naciones no eran formadas por Dios. Cada quien tenía su propia cultura. Y eso es lo que hoy en día pasa. Pero por medio de Jesucristo y por medio de sus apóstoles y esos ministerios que Él dejó, es como nosotros vamos a ser formados. Y ahí vamos a ser perfeccionados para buscar la verdad. Entonces, Pablo, al decirles que ya no anden como los otros gentiles, les está diciendo, ya no anden como aquellos que no han sido formados en los mandamientos, en la palabra de Dios. Les está diciendo que ya no vivan como antes vivían. Y lo va a ir describiendo poco a poco en esto, pero miren la primera expresión que hace. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces nosotros podemos ver que la vanidad es una de las cosas que el ser humano aquí en la tierra practica, la vanidad. La vanidad, fíjense que aquí buscando el significado bíblico, nos está hablando de deseos y pasiones carnales que producen vacíos. Por eso siempre está probando y nunca se sacia. La palabra misma nos da la respuesta de cómo esa vanidad habita en el hombre. Y esa vanidad que habita en el hombre siempre va a ser buscar lo suyo y apartarse de Dios. Pero eso que busca el hombre van a ser cuestiones que no lo van a llenar. Uno de los ejemplos que podemos ver es la samaritana. ¿Recuerdan cuando tuvo esa conversación con el Señor Jesucristo y que le dijo, ve por tu esposo? Y le dijo ella, no tengo esposo. Dice, has tenido 5 y aún el que tienes ahora, que ya era el 6º, no es tu esposo. Y eso es la vanidad que hay en el corazón del hombre, que siempre está buscando algo. El ser humano siempre está buscando algo. Está buscando el sentirse seguro en algo, está buscando una respuesta divina, más alta que lo que puede llegar a pensar. Entonces siempre el hombre está buscando, siempre está ahí necesitando algo, pero nunca lo va a encontrar en las cuestiones del mundo. Por eso es que la misma palabra dice que buscan y nunca se van a saciar. Eso habla la vanidad. ¿Y en dónde está esa vanidad en sus mentes?
porque eso es lo que se practica en el mundo. Y tú y yo debemos de saber que en el mundo la formación siempre va basado en eso, en esa vanidad. ¿Cómo se enseña a un niño en la escuela? Se dice, bueno, tú tienes que estudiar esto, tú al terminar de estudiar ya en la universidad vas a tener que buscar un trabajo y ese trabajo vas a tener que adquirir dinero para comer, para vestirte y para tener la vida que tú quieres, dependiendo cómo tú te prepares. Eso es como forma el mundo. Mas Dios nos forma conforme a su palabra. ¿Y cómo nos dice en su palabra que debemos de hacerlo? Que seamos instruidos aquí, que confiemos en Él, porque Él es el que nos va a llevar a que tengamos ese sustento. Tú y yo no podemos buscar nuestro sustento por nuestras fuerzas, porque no vamos a lograr mucho. Dios permite a muchos que tengan riquezas, Él lo dice, Él enriquece a quien quiere y empobrece a quien quiere, pero Él es el que lo da. Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad de que todo lo que percibimos, todo lo que hacemos es basado en lo que Dios nos da, en ese talento, en ese don, y todo lo que vivimos en nuestra vida no va basado en lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere darme, tendremos y desecharemos esa vanidad que habita en todo el ser humano. Entonces, desechemos eso, porque Pablo le está diciendo, ya no hagan esas cosas como las hacen los gentiles, vivir en esa vanidad en su mente, siempre están deseando más, siempre quieren tener más posesiones, pero nunca se sacian. Y fíjate ahí en el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Otra característica que tenemos que desechar de nosotros, de nuestra mente. Cambiemos, como lo decíamos al principio, nuestra manera de pensar. El entendimiento entenebrecido, bueno, entendimiento lo podemos ver como algo que podemos hacer claramente. Pero dice que aquí el entendimiento está entenebrecido y entenebrecido, buscándolo aquí decía que, basado en la palabra de Dios, que el entenebrecimiento es que viva bajo sombra, obscuridad o que no hay claridad. Entonces una persona que su entendimiento está oscuro, que no lo ve claramente, es por eso que siempre va a andar desvariando. Siempre va a andar sintiéndose de diferentes maneras. Un día está feliz, un día no sabe qué hacer, un día está triste, al otro día quiere llorar, al otro día se quiere reír, pero no tiene claro lo que es. Entonces algo que nos está diciendo Pablo aquí es que nosotros debemos de ir a la luz, porque dice que la palabra es luz. El Señor Jesucristo es la luz. Entonces lo que va a hacer la palabra de Dios nos va a alumbrar el entendimiento y ya no vamos a andar a oscuras. Ya no vamos a andar ignorando lo que muchas veces se cree. Porque en el mundo podemos ver, y esto es un ejemplo que veo del entenebrecimiento, y esto no sé si les recuerda a Romanos a capítulo 1. Cuando tú no tienes un entendimiento claro, ¿qué haces? Haces las cosas a tu manera. Y tú dices, bueno, yo lo entendí de esta manera. Tú puedes decir, tu papá te puede decir, mira, tú para que seas responsable, debes de tener todo en orden y te empieza a enseñar qué es la responsabilidad. Pero si tú no haces eso que te enseñó tu papá para que fueras responsable, definitivamente no lo entendiste y no lo tienes claro. ¿Por qué no lo haces? Porque no lo tienes claro, porque realmente no sabes cómo hacerlo o cómo determinarlo en tu vida. Entonces eso es necesario, que tú tengas luz, que tú tengas la palabra de Dios incrustada en tu mente, para que ya no andes en esas tinieblas. Porque mira cuál es el resultado de tener un entendimiento entenebrecido. Dice, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Aquí está hablando de otra característica. Cuando tú tienes el entendimiento entenebrecido, hay ignorancia en ti. Muchos ignoran el cómo orar, aunque lleven años en la iglesia. Muchos ignoran cómo adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propio entendimiento, más no lo tienen claro. Muchos piensan que el venir a la iglesia solamente te hace cristiano y no es así. El ser hijo de Dios te hace hacer la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo lo enseña en Marcos, cuando dice que su madre y sus hermanos y hermanas lo buscan. Y Él dice, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, los que son hijos de Dios hacen la voluntad del Señor, pero dice aquí que los que no tienen ese entendimiento, que los que viven bajo la vanidad, ignoran la vida que está en Dios. Y al ignorarlo,
lo podemos ver en Oseas. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es la falta de conocimiento y es la falta de producir en nosotros el fruto de lo que nosotros llegamos a entender. Entonces, dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Esto se lo está hablando a los sacerdotes porque los sacerdotes no entendían la ley. Entonces, al no entender la ley, ¿qué era lo que sucedía? Los estaban guiando bajo su entendimiento humano y no bajo las circunstancias necesarias que Dios había puesto para que su ley fuera establecida en los corazones de las personas. Entonces necesitamos nosotros que nos enseñen, pero ¿quién nos lo va a enseñar? La palabra, el Espíritu Santo. Para eso están los ministerios, para que eso se afirme. Tú necesitas ser discipulado, tú necesitas ser enseñado para que no ignores las cosas que debes de hacer y no lo tomes como una religión. Entonces te das cuenta cómo esos resultados de las cuestiones que son la vanidad, que es el entenebrecimiento del entendimiento y el tener la ignorancia, siendo ajenos a la vida que Dios quiere que tengamos, ¿por qué es? Y todo esto va a dar por resultado que endurezcas tu corazón. Dice ahí en el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si nosotros vemos qué es la dureza de corazón, aquí la palabra que ocupa en el griego dureza es la palabra, aquí lo tengo, y es porosis. La palabra porosis en el griego se refiere a que se está endureciendo poco a poco. Y entonces esta parte cuando se va endureciendo poco a poco es que se queda sin sensibilidad. Y es lo que nosotros podemos ver en Romanos capítulo 1. Allí en el capítulo 1, cuando Pablo está hablándole a los romanos, les está diciendo que ellos, ¿verdad? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles, y les empieza ahí a explicar, pero fíjense lo que dice en el 21, capítulo 1 de Romanos, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron con su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces nos está hablando aquí en esta parte que ellos se quedaron sin la sensibilidad. ¿Por qué? Porque no reconocieron a Dios. La dureza de corazón viene porque no reconoces a Dios. Cuando tú no aceptas y le agradeces a Dios lo que Él te ha dado, la vida que te ha dado, tu corazón es insensible. Y es por eso que no lo quieres buscar. Entonces, el resultado de andar en las vanidades, el resultado de andar buscando tus propios razonamientos y buscar que la vida que tú llevas a cabo no esté apegada a Dios, estás lejos de lo que Él te ha pedido que hagas. Y es ahí donde se cae en ese error. Y cuando suceden cosas difíciles en tu vida, le echas la culpa a Dios. Y dices, es que no me escucha, es que Él no hace nada. Pero realmente es que estás viviendo a tu manera y no has sido transformado. Entonces es importante lo que aquí nos está diciendo. Y fíjate después en el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, porque ya había sido endurecido su corazón, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estas palabras que se están mencionando aquí en Efesios es como el resumen del capítulo 1 de Romanos. Porque estas palabras que Pablo les está mencionando a los efesios es el camino de la degradación que el hombre comienza a vivir. Primero comienza con sus pensamientos de yo puedo hacer las cosas, yo tengo mi propia inteligencia, yo puedo resolver las cosas a mi manera como lo he visto en otras personas, yo puedo lograr hacer lo que yo quiera. Eso es un engaño, eso es solamente una vanidad. Y ahí comienza todo, hasta el momento de que te apartas de Dios. Y dice la palabra que cuando tú te apartas de Él, nada puedes hacer.
Estás luchando contra ti mismo, porque con Dios no puedes luchar. El tú no querer a Dios, pues Él te respeta y dice, bueno, no quieres que te ayude, está bien, haz tu vida. Pero ahí vienen las circunstancias difíciles, ¿y qué es lo que hacemos? Realmente estamos en contra de Dios. Por eso esa insensibilidad, fíjate, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando tú endureces tu corazón, vas a comenzar a hacer cuestiones horribles en tu vida que te van a dañar. Y ese daño no solamente va a ser para ti, sino para los que te rodean. Porque a Dios, tu pecado no lo daña. Al único que daña el pecado es a ti y a los que te rodean. Entonces, por esa causa, Pablo nos está diciendo aquí que comienzan a practicar esos pecados de impureza. En Romanos termina que la degradación del hombre va a ser en la homosexualidad, cuando ya hay prácticas en contra de la naturaleza. Y eso es terrible. Y vemos acá en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces nos está diciendo aquí que nosotros debimos de haber aprendido de Cristo. Entonces, si tú no has aprendido de Cristo, hermano, estás tomando un camino incorrecto. Si tú fuiste enseñado por Cristo, ¿cómo es que eres enseñado por Cristo? Por lo que está en la palabra. Dice que el logos, ahí en el verbo, que es Cristo Jesús, Él es la palabra. Cristo es la palabra. Entonces, si tú fuiste formado por Cristo, no vas a andar con esa vanidad en tu mente. ¿Qué situaciones estamos viviendo hoy en día? Temores de que va a venir el hambre, de que la economía se va a caer, de que hay más pandemias y que todavía se van a surgir otras nuevas y que no va a haber una estabilidad en el mundo y que nada va a ser igual. Bueno, ¿a quién le dicen eso? ¿A los que viven conforme al mundo o a los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios siempre van a vivir con una línea, y esa es la palabra de Dios. Tú no escuches más lo que el mundo dice, porque eso te va a llenar de temor y vas a caer en lo que está diciendo de estos hombres, lo que está describiendo de estos hombres. Tú escucha a Dios, hermano. Dice que aunque haya dificultades, aunque venga el hambre, las pestes y todo eso, tú vas a estar seguro debajo de sus alas, porque tú habitas en la sombra del Todopoderoso. Tú habitas con el buen pastor, porque Él ya te resucitó para que tú tengas una mentalidad nueva. Y de hecho más adelante nos lo va a mencionar. Entonces por eso, hermano, nosotros debemos de poner atención, atender la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estás pasando leyendo la Biblia, meditándola, escudriñándola? Porque si tú pasas más tiempo en las cosas que el mundo ofrece y no estás pasando tiempo con lo que debemos de aprender y con lo que es importante para esta vida, te aseguro que estás desanimado y te aseguro que tienes temor, que estás deprimido y estás viviendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque sabes, y aún hay muchos que han dicho, siento a Dios lejos. ¿Por qué lo sientes lejos? Aquí en la palabra Él te va a enseñar dónde está y qué está haciendo hoy en día. Muchos piensan que Dios ya se apartó de esta tierra. Apenas escuché ese comentario. O muchos aún dicen que Dios ya no le importa a la humanidad. Te digo eso, ese es un pensamiento humano. Ese es un pensamiento del mundo. Ese es un pensamiento de vanidad. Porque Dios sigue sosteniendo esta tierra y ayudando a que nosotros sigamos existiendo. Y dice en el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué nos está diciendo esta parte? Que si realmente tú y yo hemos sido formados por la palabra, por el Espíritu Santo, si realmente hemos estado meditando en la palabra, ¿qué es lo en qué fuimos formados? Fíjate aquí. Dice, despojaos, enseñados conforme a la verdad, que es en Cristo Jesús. Entonces has sido formado en la verdad. ¿Para qué? Y dice aquí, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Cuando tú eres enseñado por Dios, despojas esa mentalidad que tenías del mundo.
Cuando tú eres enseñado por Dios, cuando tú eres enseñado por su palabra y dirigido por su palabra, desechas lo que el mundo te dice, desechas lo que el mundo te enseñó. Y ya no vives conforme a esas enseñanzas, sino vives conforme a él, a lo que él te ha enseñado. Y dice aquí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, ese hombre pecaminoso, del cual nosotros aún fuimos enseñados, dice Pedro en su primer carta, que por medio de Cristo Jesús, nosotros vamos a desechar la vana manera de vivir que nuestros padres nos enseñaron. Entonces, por medio de la palabra vamos a desechar ese viejo hombre de pecado, de engaño, de mentiras, de la práctica de la injusticia y todo lo que Dios aborrece. Porque Dios quiere que nos despojemos de esa mentalidad mundana y que tengamos esa mentalidad espiritual. Y dice aquí en el 22 que está viciada. El vicio, ¿qué es un vicio? Y yo aquí ponía que un vicio es la dependencia y práctica al consumo de algo o al practicar cuestiones que no nos podemos separar de ello. Entonces un vicio nos lleva a nosotros a estarlo consumiendo por necesidad. Y tú ves ahí, hay cuestiones que es la pornografía, hay cuestiones que son la mentira, el robo, el engaño. Y todas esas cuestiones se convierten en vicios. Hay personas que aún toman eso como una enfermedad, pero no es una enfermedad. Es la viva naturaleza de que estás viviendo en la carne. Eso es lo que al hombre le gusta, hacer las cosas contrarias a Dios. Pero Él nos está enseñando que nos debemos de despojar de todo ello. De que ese hombre que nosotros éramos, porque es viejo, tenía esos deseos engañosos. Y dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces nos está diciendo que en nuestro espíritu, porque nosotros estamos estructurados por tres cuestiones que es espíritu, alma y cuerpo, entonces en nuestro cuerpo hay razonamiento, en nuestro espíritu hay razonamiento, y lo dice aquí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y al nosotros tener un razonamiento en nuestro espíritu, es porque hay una mentalidad carnal y hay una mentalidad espiritual. ¿Tú qué mentalidad tienes? La mentalidad, como lo dice, de Cristo Jesús, que somos varones que escudriñan la palabra, que somos formados por la palabra, o vivimos en una carnalidad bajo los vicios de este mundo. Pero nos está diciendo aquí que nos debemos de renovar. ¿Y cómo es que nos vamos a renovar? Meditando en la palabra. Y dice el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos está diciendo aquí que nosotros al despojarnos del viejo hombre, ahora nos vamos a vestir del nuevo hombre. ¿En quién fuimos creados? En Dios. Cuando tú eres formado, hermano, y enseñado por la palabra, ¿qué es lo que va a suceder en tu vida? Vas a hacer la justicia y vas a vivir en santidad. Muchos dicen que no se puede vivir en santidad en este mundo, pero te digo algo, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Nosotros debemos de ser santos en esta tierra. Nosotros debemos de vivir limpios. Cuando en Apocalipsis dice y nos habla de que compremos esas vestimentas blancas, nos está hablando de nuestro ser espiritual, que nosotros debemos de estar limpios y desechar toda la contaminación que este mundo nos ha metido en nuestra mente y que vivamos conforme a lo que Él nos ha dicho. Y dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, porque somos creados según Dios y enseñados según Dios. Y cuando tú eres creado según Dios y enseñado según Dios, vas a tener la verdad en tu corazón. ¿Cuántos de los seres humanos buscan la verdad hoy en día? Y la verdad solamente está plasmada en las Escrituras y debes de buscarla. Busquemos esa verdad. ¿Y qué podemos aprender el día de hoy, hermanos? Podemos aprender que solamente al ser enseñados por la palabra vamos a desechar esa mentalidad que el mundo nos ha injertado por mucho tiempo. Tú y yo necesitamos ser renovados en nuestro espíritu de la mente. Debemos de renovarnos en Él. Algo que te va a hacer desechar todo lo que el mundo ha metido en tu corazón, en tu mente, en tus emociones,
es limpiándonos. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y está hablando de la dirección que lleva, lo que fue enseñado. El camino, recuerden que habla de una enseñanza. ¿Con qué va a limpiar en lo que fue enseñado el joven? Y no está hablando de una edad física, está hablando de alguien que está siendo instruido, que está aprendiendo. Un joven para los judíos era alguien que iba siendo formado. Entonces dice aquí, en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, ¿con qué va a limpiar una persona que está siendo enseñada lo que hay en su mente? Con guardar la palabra de Dios. Entonces tú y yo vamos a ser limpiados y va a ser transformada nuestra mente por todo lo que aún tú has escuchado que el mundo dice y por todo lo que nos viene y todo lo que va a suceder en un futuro. Todo eso deséchalo, hermano, y vive conforme al Señor. Y te digo algo, cuando tú dependes de Dios, nada te hace falta. Deséchalo todo. Tú no tienes parte en este mundo. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Entonces, la pregunta importante, ¿de quién estás aprendiendo? ¿Del Señor? Porque aquí dice que somos enseñados por Él, por su Espíritu Santo, ¿o por quién está siendo enseñado? Por el mundo. Aprende, hermano, a meditar en la palabra y escudriñala, y ahí encontrarás aún tu propio fin. Un placer el estar contigo. Cuídense, hermanos. Y también en esta hora quiero levantar un agradecimiento. Agradecemos a cada hermano por sus ofrendas, sus diezmos. Hemos visto aún que cada uno de ustedes ha tenido una fidelidad para con Dios, porque Dios nunca los ha dejado sin nada. Entonces la ofrenda es algo que nosotros entregamos en agradecimiento. El diezmo es depender de Dios. Entonces no dependas del 90%, depende de Dios, porque no es lo que tienes, sino lo que Él te provee. Y agradecemos, hermanos, por todo ello. Y quiero levantar una oración por todos los hermanos que han dado sus ofrendas y su diezmo, y también por aquellos que no. Vamos a orar para que Dios les supla, para que Dios les ayude y aún les muestre que esto es de corazón y es personal, es tú y Dios. Porque no podemos nosotros dejar de un lado, cuando tú eres renovado en tu mente, el depender de Él. Entonces, sigue adelante y oremos en agradecimiento a que Él nos ha provisto y también que Él nos va a sustentar. Señor, te doy gracias por los hermanos que aún tú les has bendecido en su trabajo. Gracias porque aún ellos, bendito Dios, han sido fieles, porque tú les has puesto en el corazón el que todo proviene de ti y han sido agradecidos contigo. Te agradezco por cada uno de ellos. Pero también levanto una oración a favor de mis hermanos que no tienen un trabajo, de mis hermanas que han perdido un trabajo, Señor. Te pido que seas tú el que abras las puertas de un trabajo, que tú les permitas que ellos puedan salir adelante, pero que siempre todo lo que ellos hagan sea conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú estás formando en sus corazones. No permitas, Señor, que ellos dependan del mundo, sino que dependan de ti. Ayúdalos, Señor, y guíalos a la verdad. En el nombre de Jesús, agradezco por ellos. Amén y amén. Amén. Y bueno, hermanos, por el momento pues sabemos que no nos podemos reunir, pero te invito a que compartas estas transmisiones en tu familia, en tus amigos, y que sobre todo tú estés meditando en la palabra. Es un tiempo, hermano, donde nuestra fe está siendo probada. Es donde tú y yo, hermano, tenemos que escuchar la voz de Dios y qué es lo que Él quiere para nosotros. Este tiempo no es un tiempo en contra de la iglesia. Este tiempo es un tiempo para limpiar la iglesia y para afinar el corazón de los fieles. Tú sigue al Señor Jesucristo, síguelo a Él. Él fue el que te llamó, Él fue el que te salvó, Él fue el que murió por ti, Él fue el que te restauró, Él fue el que te dio libertad y te quitó de toda ignorancia. A Él es al que debes de seguir. No te apartes de su camino y sigue las enseñanzas que Él nos ha dejado. Y como lo dice Él, si quieres ser verdaderamente su discípulo, permanece en lo que Él ha dicho, en sus enseñanzas, y vas a conocer la verdad. Y la verdad te va a hacer libre.
Cuídate, hermano, un placer el estar contigo. Sigue adelante, sigue orando. Si tú tienes alguna petición, como lo decía mi esposa, escríbelo debajo, nosotros vamos a estar orando. Y si tú gustas una atención personalizada, llama a la iglesia. Llama, nosotros estamos para atenderte y estamos dispuestos a orar por ti. Cuídate, Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.